régimen de la responsabilidad por la función pública implica responder por tus actos, responder por un mandato, por una designación que te han dado. Muy buenas tardes, amigos, sean bienvenidos al segundo programa Justo y Necesario. En esta oportunidad abordaremos el tema de retardación de justicia y revictimización, en el caso específico de la periodista Nadia Apaza Ochoa. En esta oportunidad tenemos presente al ministro de Justicia y Transparencia Institucional, al doctor César David Siles Bazán, que nos abordará este tema. Doctor, buenas tardes, un gusto tenerlo. Buenas tardes, y primero hacer una mención clara de que tanto la retardación de justicia como la revictimización son dos preocupaciones que confluyen, entre otros aspectos, en la crisis del sistema de administración de justicia tradicional. Por otro lado, el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, a mi cargo, tiene la función específica de precisamente generar políticas y acciones concretas para evitar la retardación y para evitar la revictimización. En ese marco hemos iniciado, primero a través de un proyecto piloto, pero con la perspectiva de convertirse en una política de Estado, una política pública, la atención integral de casos emblemáticos, de casos de impacto. Y cuando digo atención integral, me refiero a no únicamente el patrocinio, que por mandato legal, el Ministerio de Justicia, a través de sus servicios, tiene la obligación de ofrecerlo y efectivizarlo, ¿no? A través del CEPDAVI, del SIGPLU, del CEPDEP, etc. Sino además del patrocinio, también ver el caso en toda su problemática, ver la manera de ayudar a las víctimas, ver la manera de ayudar a quienes quedan en la orfandad en muchos casos, en feminicidios, ver el tema social, el tema psicológico, etc. En este caso en particular, relacionado con la periodista Nadia Apaza Ochoa, uno simplemente se quedaría, en un caso normal, con la sanción del principal responsable, que en este caso fue quien presuntamente, está detenido preventivamente en este momento, ha cometido el delito de abuso sexual o violación contra ella, que luego le motivó a la decisión extrema de quitarse la vida. Pero cuando hablamos de atención integral, no podemos conformarnos únicamente con eso. El CEPDAVI, que es nuestro brazo operativo en estos temas de defensa y ejercicio de los derechos de las víctimas, en este caso de Nadia Apaza, está ejerciendo el patrocinio del caso contra el colega periodista que habría cometido el delito de violación y abuso sexual. Sin embargo, no podemos quedarnos ahí, reitero. La atención integral implica también ver otras aristas del problema. Y el problema se complica, el problema adquiere cierta complejidad cuando vemos que a la primera denuncia que presenta la señora Nadia hay retardación de justicia, hay desatención, hay negligencia, aparentemente de policías, investigadores, fiscales, Ministerio Público e incluso otras autoridades. En un caso se habló de funcionarios del Defensor del Pueblo y de otras instancias que no habrían dado la debida atención. No solamente habrían retardado justicia, sino no habían garantizado este derecho de la víctima al acceso a la justicia. Por eso una atención integral, estamos trabajando conjuntamente, tanto el proceso principal, que es de la violación, y como el otro caso que se denomina homicidio-suicidio, con relación a quienes no habrían atendido oportunamente los reclamos y la propia denuncia de la víctima, que ahora descansa en paz. En este hecho que ha estremecido a la opinión pública acerca de esta retardación, revictimización, que ha sido una víctima, la periodista Nadia Apaza Ochoa, ¿cuál es el origen que se da para que se ocurran estos casos? ¿Un descuido, digamos, una atención oportuna de las autoridades? Yo creo que falta de sensibilidad, falta también de capacitación en casos
especiales, no es lo mismo atender, investigar o dirigir funcionalmente, me refiero a los fiscales, un caso de robo, de hurto, de estafa, que un caso de violencia sexual. Y bueno, evidentemente esa falta de sensibilidad, esa falta de capacitación, formación en estos casos especiales, se ha sumado también a seguramente, quiero adelantarme a decir, pero por ahí me equivoco, a la carga procesal que tienen. Hay muchos casos que atender, los dejamos para mañana, hay una falta total de empatía con la víctima. Y este caso es, pues, yo diría símbolo, porque no sé si va a ser la primera vez, pero entendemos que vamos a avanzar en ese objetivo, por lo menos vamos a ser el pionero en este tema, de exigir que no solamente se castigue al responsable del hecho principal, porque el hecho principal no es el más grave, porque el más grave es el homicidio-suicidio, pero el hecho principal es la violación, la agresión sexual. Ese responsable, si se logra demostrar su responsabilidad, va a tener que ser condenado y sufrir una condena como manda el Código Penal y el Código de Procedimiento Penal. Pero aquí queremos ir un poco más allá, es decir, tú fiscal, que no has atendido el caso como deberías haber atendido, como la norma de protección especial a las mujeres en situación de violencia exige que debes atender, o tú investigador, o tú funcionario del defensor del pueblo, o tú del médico forense, no han hecho esa atención priorizada, especial, que debían haber hecho en este caso, también asumen la responsabilidad. No serán responsables de la violación, quizás no serán responsables del homicidio-suicidio, pero sí son responsables del cumplimiento de sus deberes. Al no haber cumplido sus deberes, tienen que ser procesados. Por eso decía hace un rato la atención integral. Eso implica procesos disciplinarios. Estamos promoviendo procesos disciplinarios y hemos enviado al Ministerio Público la denuncia correspondiente. Estamos con información al presente de que el fiscal ha sido destituido. Eso es una buena noticia en lo disciplinario, pero ¿será suficiente la destitución del fiscal? Yo pienso que no. Tendrán que seguirse las investigaciones penales que correspondan. Hay un caso abierto, que ya no es el caso de la violación, sino es el caso de homicidio-suicidio, por lo que me informaba personal del CEPDAVI, ambos casos ya se están acumulando en uno solo, que es lo que corresponde, porque eso es la atención integral. Pero tampoco podemos olvidar al investigador. En un proceso penal, términos simples para que me entienda la población, el fiscal dirige funcionalmente las investigaciones, pero quien ve directamente el caso con las víctimas, con los denunciantes, con los propios imputados, denunciados, es el investigador, porque él es el que toma contacto, él es el que tiene el primer contacto y la primera entrevista con la víctima. Y si con él ya no había empatía, pues imagínense con el fiscal y con otras autoridades, ¿no? Y también se han presentado las denuncias correspondientes a la policía, porque los investigadores son policías. También se ha presentado la denuncia dentro del Ministerio Público, proceso penal contra los investigadores asignados, y sin perjuicio, como decía, de otras personas que también pudieron haber, de alguna manera, con mayor empatía, con mayor cumplimiento de sus deberes, evitado quizás esta grave decisión, extrema decisión que tomó Nadia de suicidarse, como sus cartas lo dice, por esta falta de atención, por esta falta de empatía, por este desinterés que ha mostrado el Estado. Y estamos hablando de Estado, ¿por qué? Esto más quiero terminar. Porque cuando hablamos de Estado, hablamos obviamente de agentes estatales, pero hablamos de que a futuro esto nos puede llevar a una denuncia como de las muchas que tenemos en la CIDH. Vulneración de derechos humanos, vulneración del derecho a una justicia pronta, vulneración del derecho a no revictimización, vulneración del derecho a ser atendido en sus peticiones. Nos puede llevar un caso en la CIDH. Por eso digo el Estado, y el Estado va a ser responsable. El Estado va a tener que indemnizar en este o en otro caso a los padres, a los familiares de Nadia o de otra persona que hubiera tomado esta extrema decisión. Por eso digo el Estado. Y el Estado, ahora en este momento, que todavía no tiene esa demanda en la CIDH, tiene que hacer algo al respecto, y por eso la atención integral también. En este caso tan sonado a nivel sociedad, se observaron muchas denuncias de una falta de ética de la defensa del acusado. ¿Usted qué podría indicar?
El derecho a la defensa también está garantizado en Bolivia, en un Estado constitucional de derecho. No puedo opinar sobre la estrategia de los abogados defensores, sin embargo existe un código de ética que cumplir. La ley de la abogacía establece deberes éticos a los abogados. Estoy también con información de que se han presentado las denuncias correspondientes, en este caso al Registro Público de la Abogacía, que ejerce la Secretaría de los Tribunales Nacional y Departamentales de Ética de la Abogacía. Y en su caso, si la persona está además colegiada a un colegio de abogados, al abogado me refiero, también a los colegios, a los tribunales de honor de los colegios de abogados. Eso es parte de los procesos disciplinarios también, que implica la atención integral en un caso tan emblemático como este, ¿no? Al final del día, para redondear la idea, queremos conseguir resultados, no necesariamente de sanción, creo que eso me entiendan, no es que queremos sancionar a todo el mundo y tener un trofeo, no, investigación. Por ahí he hecho la alusión ahora, lo estoy haciendo abiertamente y de manera pública, hay un funcionario defensor del pueblo, por ahí me equivoco, el funcionario defensor del pueblo no tuvo ninguna responsabilidad en esto, pero que se haga el proceso, que se haga la investigación. Por ahí el investigador, el fiscal, todas las personas que he aludido no tienen la responsabilidad que yo estoy pensando que tiene, para eso es una investigación. Pero lo que sí queremos y vamos a exigir en este caso y otros similares es investigación, tanto en lo disciplinario como en lo penal, sí corresponde, de si esta negligencia, desatención, falta de empatía, retardación de justicia han sido determinantes o han influido, aunque sea en lo más mínimo, en la decisión que tomó Nadia de quitarse la vida. Bueno, ministro, ya tocando un tema tan delicado, me gustaría que usted pueda dar un mensaje acerca de este caso y una reflexión de lo que se ha tenido en esta oportunidad. Hay un concepto básico que yo manejo hace muchos años en la función pública, que es el servicio público. Servidor público es una autoridad, funcionario de cualquier institución del Estado. Hemos hecho alusión al Ministerio Público, Defensoría del Pueblo, Policía Boliviana, médicos forenses que también son funcionarios públicos. El servidor público debe un servicio. Yo siempre decía en la academia que un servidor público debería sentirse doblemente realizado, porque además de que está prestando un servicio, está ganando un sueldo por eso. No solamente a ellos, a estos servidores públicos que trabajamos con temas tan sensibles, con grupos vulnerables, mujeres en estado de violencia o estado de vulnerabilidad, niños, niñas, adolescentes, personas adultos mayores, personas con discapacidad, pueblos indígenas, campesinos, tengamos primero la empatía. La Constitución habla de un principio de la administración pública, que es calidez. Yo lo digo empatía para que me puedan entender. Pero además de ello, cumplan sagradamente sus deberes, ¿no? El régimen de la responsabilidad por la función pública implica responder por tus actos, responder por un mandato, por una designación que te han dado. Y eso es lo que va a exigir el Ministerio de Justicia en este o en cualquier caso, que respondas por lo que has hecho. Si has hecho bien tu trabajo, estarás tranquilo y mañana pues no tendrás ningún problema. Pero si has hecho mal tu trabajo, como aparentemente pasó acá, llegando o llevando a una persona a la extrema medida de suicidarse, pues tendrás que responder por ese mal trabajo que has realizado. Queremos agradecer la participación del señor Ministro de Justicia y Transparencia Institucional en el segundo programa Justo y Necesario. Con ustedes hasta otra oportunidad. Muchas gracias. Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional.